Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Bienvenidos todos a Venezolanos, iniciando hoy una nueva serie sobre Hispanoamérica, es decir, la porción del continente americano que fue inicialmente conquistado y colonizado por España. Nos vamos a centrar en esta zona del mundo. Lo primero que nos vamos a preguntar es quiénes vienen desde allá. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes son esos españoles que vienen a América a conquistarla? Lo primero que hay que decir es que son hombres de la Edad Media, porque en 1492, cuando Colón llega accidentalmente a la isla de Guananí, hoy en día la isla de Watling, en el archipiélago de las Bahamas, el Renacimiento italiano con ramificaciones en el norte de Europa no forma propiamente parte de un fenómeno ocurrido en España. De modo que esos hombres que van a llegar con Colón entre los primeros viajes, los segundos, esos hombres que a partir de 1492 y hasta 1519, por fijar una fecha que nos da unos 30 años, son hombres con una mentalidad de la Edad Media y además con otra circunstancia. España viene de haber sido conquistada y colonizada por el Islam durante 700 años. Recordemos que la conquista de Granada por parte de los reyes católicos también ocurre en 1492 y que esa recuperación de la península ibérica por parte de lo que Isabel la Católica llamaba la cristiandad es un proceso que toma muchos años. Durante 700 años casi toda la península ibérica estuvo en manos del Islam, de los árabes, de los califatos. El califato de Córdoba fue uno de los más importantes. Entonces, pensar que aquellos hombres que llegan a América con Colón, con Alonso de Ojeda, con Obando y con muchos otros viajeros de Indias, que era como se les denominaba, pensar que aquellos hombres no tenían mucho de árabes es absurdo. De hecho, alrededor del 18% de las palabras que pronunciamos en la lengua castellana, en el español, provienen del árabe. Y ese es producto de esa convivencia durante 700 años por parte de los pobladores de Hispania, de Iberia, de la península ibérica y de los bereberes, de los moros, de los árabes que han cruzado en su mayoría por el estrecho de Gibraltar y han conquistado la península ibérica. Además, como decíamos al principio, no son hombres del Renacimiento, son hombres todavía con una mentalidad medieval. Esto quiere decir que los principales objetivos de su vida pudiéramos resumirlos en dos: el honor y la gloria. Vivían para el honor y la gloria. De modo que esas son también unas divisas, ¿no? El honor, por cierto, se lograba a través de la conquista de bienes materiales, pero también de bienes inmateriales. Y la gloria era, digamos que, la aspiración máxima de su tiempo. Además,
Además de la otra pregunta de quiénes vienen, debemos decir enfáticamente que en su mayoría los hombres que pasan de España a América son hombres. El 10% como mucho son mujeres, porque la empresa de conquista y colonización no es una empresa familiar, es una empresa de hombres jóvenes, aventureros, que quieren buscar fortuna, que están buscando el honor y la gloria. Y muy pocas son las familias que se trasladan en aquellos primeros años de la conquista a territorio americano. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque al trasladarse solo hombres y en un porcentaje muy bajo mujeres, y además dentro de ese porcentaje bajo de mujeres, casi la mitad eran monjas, eran religiosas, de modo que esos hombres solos que van a llegar a América, jóvenes, muy pronto se van a venir con las pobladoras, con las indígenas, por la vía pacífica o por la vía quizás de cierta violencia. Por supuesto, aún no han llegado los africanos, la mano de obra esclava, pero cuando lleguen, alrededor en las primeras décadas, en la tercera, cuarta década del siglo XVI, 1530, 1540, cuando empiecen a llegar los africanos, también van a formar parte de esta combinatoria social que se ha denominado el mestizaje, integrada por los blancos europeos, los indígenas originarios y los africanos. Y se va a empezar a dar ese crisol mestizo que es y va a ser la América hispana. Además, hay que decir que se trata de una empresa católica. La empresa de la conquista de América no es una empresa protestante, es una empresa católica. Una empresa respaldada además por los reyes católicos Fernando e Isabel, y con, por supuesto, sus bemoles y sus cambios a lo largo de 300 años en que estos territorios fueron provincias del Imperio Español, la presencia de la Iglesia Católica va a ser muy, muy importante. Además, hay un mito en relación con la condición social de aquellos españoles que pasan a América inicialmente. Ese mito señala que se trata de personas de mal vivir, degenerados, aventureros, y eso es un mito. Algún fundamento en la realidad lo hay en los primeros conquistadores, pero en líneas generales eso no puede afirmarse. También existe el mito de que se trataba de gente menesterosa, de muy pocos recursos, que le huían a la pobreza en España, aventándose y arriesgándose hacia América. Tampoco es exactamente así. Puede que en algunos casos haya sido así, pero en otros no. En otros no, porque el sistema que imperó para la conquista de América fue la hueste. La hueste era una suerte de compañía anónima que funcionaba grosso modo de la siguiente manera. Alguien era propietario del barco. Ese propietario del barco era el que más arriesgaba en la aventura. A su vez, ese propietario del barco conseguía una capitulación por parte de la corona. ¿Qué era una capitulación en este caso? Un contrato. Un contrato en el que la corona se comprometía a entregarle a este navegante, a este empresario privado, una porción de tierra para ser explorada, conquistada, poblada, habitada. Y este hombre, que era adinerado forzosamente, que tenía la posibilidad de comprar un barco, un galeón, una pequeña embarcación, como eran en su mayoría, buscaba un capitán. Ese capitán del barco tenía una proporción de las acciones en la aventura. Ese capitán tenía un segundo, y ese segundo un tercero, un cuarto, un quinto. Y había, supongamos,
una hueste de 40 personas que habitaban un barco durante la travesía desde el puerto de Palos de Noguer, desde Cádiz o desde alguno de los puertos españoles, y se aventaban a América. Algunas veces recalaban primero en las Islas Canarias y de allí seguían el derrotero que los conducía hacia alguna zona americana que estuviesen buscando. Esa hueste integrada, como les dije, cada quien ponía algo de su trabajo. El grumete, el soldado más elemental, ponía su trabajo y su proporción en lo que consiguieran en el viaje era exactamente vinculada con lo que él estaba aportando. Supongamos que no aportaba dinero, aportaba su trabajo. De modo que este fue el esquema. Fueron empresarios privados que se aventaban a América con la autorización de la corona española. Siendo esta la estructura de la hueste, podemos entonces respondernos, ¿eran pobres, eran menesterosos todos los que venían a América? No, había de todo, desde el dueño del barco hasta el capitán, hasta los segundos y terceros, hasta los que ponían escasamente su trabajo. De modo que esa era la estructura de aquella aventura que tenía el respaldo titular de la corona española, pero los recursos los estaban poniendo las personas que se aventuraban a este viaje hacia un destino entonces desconocido o muy poco desconocido. En la próxima parte del programa seguiremos viendo esta historia de Hispanoamérica en su etapa inicial del encuentro entre estos dos mundos, el mundo europeo y el mundo propiamente americano. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, en esta aventura en la que recordemos que estamos en 1492, 96, 98, 1500, 1510, pues la máquina de vapor está muy lejos de existir y los barcos solo se movían con el viento. De modo que el tiempo que tomaba el barco desde España hasta América era relativo. Tenía relación con las condiciones climáticas, con el viento que soplaba, etc. De modo que eso estaba allí presente. La travesía podía tomar semanas y hasta meses y se presentaban distintas enfermedades durante el viaje. Pero también, y esto es muy importante señalarlo, aquellos hombres que venían de Europa traían unas enfermedades para las que los pobladores de América, los aborígenes, los indígenas, no tenían anticuerpos. Eran enfermedades que ellos nunca habían padecido, que no conocían. Y al no conocerlas, el organismo no había tenido tiempo de desarrollar los anticuerpos necesarios. Estas enfermedades europeas son la causa de innumerables, pero innumerables muertes en América por parte de los indígenas que morían por una gripe.
por una gripe, por escarlatina, por sarampión, por cualquiera de las enfermedades para las que ellos no tenían anticuerpos. Esto lo señalo porque los estudios modernos en los últimos años del siglo XX y estos primeros 24 años del siglo XXI cada vez son más específicos en relación con la importancia de las enfermedades que traían los españoles, los europeos a América y para las que los indígenas no tenían cómo defenderse, y estas enfermedades devastaron a la población indígena. Son innumerables las muertes a causa de enfermedades, más que propiamente a causa de los enfrentamientos guerreros, que también los hubo, por supuesto, porque los indígenas estaban defendiendo su territorio. Y ahora empieza la historia de la fundación de las ciudades, porque no es cierto que los españoles solo venían a expoliar estos territorios, también venían a quedarse. Pasaban las dos cosas, pero también venían a quedarse. Lo primero que se construye en América es el fuerte Navidad, que se construye en 1492 en la isla que Colón llamó la Española. Y en 1493 en la Isabela, que también fue una de las denominaciones que tuvo la isla, pues se establecen alrededor de 1.200 personas. ¿Qué pasó? Ese fuerte se quemó ya para el año 1498, no quedaba nadie de esas 1.200 personas, muchos murieron, otros se fueron. Lo cierto es que el establecimiento más estable va a ocurrir en 1498, cuando Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé Colón se establecen en Santo Domingo en 1498. Y allí sí ya empieza a haber un establecimiento, valga la redundancia, más estable. Y al punto tal que en 1502 llega Obando, Fray Obando, con 2.500 personas, Nicolás de Obando, ya con el título de gobernador. Este es un hombre que va a ser muy importante en todo este proceso de conquista, porque Colón, sus hermanos y sus hijos no se distinguieron propiamente por lograr un establecimiento demasiado estable, cosa que sí va a hacer Obando, estableciéndose en Santo Domingo. Ese es el cuartel general de los españoles en América, esa isla que primero tuvo otras denominaciones. Este proceso de establecimiento allí es tan acelerado que en 1538 allí se va a fundar la primera universidad española en América. Va a ser la Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1538. Antes, en 1508, Obando, teniendo a Santo Domingo como cuartel general, inicia expediciones en las islas vecinas para conquistarlas. Por ejemplo, en 1508, Obando envía a Juan Ponce de León a Puerto Rico y allí ocurre una primera incursión española. Ese mismo año envía a Alonso de Ojeda a Venezuela. Al año siguiente, por ejemplo, Obando envía a Juan Esquivel a Jamaica. En 1511, Obando envía a Diego Velázquez a Cuba y allí se va a fundar Santiago de Cuba en 1511 y luego La Habana en 1519. De modo que la primera etapa de la conquista y colonización que arroja las primeras ciudades va a ser netamente una etapa isleña. Estamos hablando hasta ahora de Santo Domingo, de Puerto Rico
y de Cuba. La primera ciudad fundada en tierra continental va a ser Santa María la Antigua del Darién. Esta ciudad se funda en 1509 en lo que hoy en día es Panamá. Y esta ciudad la va a fundar Martín Fernández de Enciso en 1509. Es la primera ciudad que ya no está en una isla. En 1510, Venezuela tiene la palabra porque se va a fundar Nueva Cádiz de Cubagua. En Cubagua hay lo que se conocía como un placer de perlas, es decir, una abundancia de perlas importante. Se funda la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua y empieza a explotarse el placer de perlas de Cubagua con grandes dificultades porque la isla no tenía agua. Ya para 1540, apenas 30 años después, no queda absolutamente nada de Nueva Cádiz de Cubagua. Esa ciudad se ha perdido por varias razones. Se ha agotado el placer de perlas, ha ocurrido un terremoto importante y finalmente la han saqueado los piratas franceses. Sin embargo, muy cerca, en 1520, se va a fundar Cumaná, también ya en tierra continental. Y en 1525 se funda la Asunción, en la isla de Margarita, que va a ser una isla muy importante en todo este proceso. Y también en 1525 se va a fundar otra ciudad continental, de modo que ya tenemos 3. Tenemos Santa María la Antigua del Darién, tenemos a Cumaná y ahora en 1525 tenemos a Santa Marta, fundada por Rodrigo de Bastidas. 2 años después, Juan de Ampiés funda Coro en 1527 y se establece allí en Coro. Juan de Ampiés. Siempre en la escuela primaria decíamos Ampíes, pero estaba mal dicho. Es Ampiés, porque el apellido es una contracción de las palabras ambos pies. Entonces debe ser Ampiés. Bueno, esa es la historia de fundación de ciudades en esta región del mundo. Pero por otra parte, en México, en 1519, Hernán Cortés va a fundar Veracruz y se inicia entonces la conquista de Cortés del Imperio Mexicano. Pero esta aventura, esta avanzada de Hernán Cortés en México, la vamos a ver en la próxima parte del programa. Hernán Cortés llega y funda Veracruz en 1519 y sube hacia Tenochtitlan, una ciudad enorme para la época. Es una ciudad de 300,000 personas, una ciudad acuática de 300,000 personas que, sin embargo, un pequeño ejército comandado por Cortés termina dominando. Ya en 1550 está fundándose la Universidad de México en esa zona que ha conquistado Cortés. Y la secuencia de fundación de ciudades por parte de los españoles en México incluye en 1546 a Zacatecas, en 1542 a Mérida, en 1531 Puebla. También en 1531 se funda Guadalajara, se funda Zacatecas, dijimos, en 1546. Guanajuato es fundada en 1554. De modo que la conquista de Cortés va avanzando, fundando ciudades españolas en una región dominada hasta entonces por los aztecas y en particular por México Tenochtitlan, esa gran ciudad donde hoy en día queda la Ciudad de México.
También vamos a tener que en Guatemala avanza también la conquista española, se funda la ciudad de Guatemala en 1527, las ciudades de Granada y León se fundan en 1524, Trujillo en 1525, Realejo en 1533, San Pedro Sula en 1536, de modo que allí tenemos la conquista española de Centroamérica. Recordemos el cuartel general, Santo Domingo y desde allí, y Cuba, y desde allí salen las expediciones hacia la conquista de México y de lo que hoy en día es Guatemala y Honduras. Hay otro camino de estas conquistas que es el camino que encabeza Francisco Pizarro. Ellos van a salir desde Panamá, conocen el Océano Pacífico y van a conquistar y a fundar a Lima en 1535, a Jauja en 1534, a Arequipa en 1540, a Trujillo la funda Diego de Almagro en 1535. Después suben hasta La Paz y Pedro de la Gasca va a fundar la ciudad de La Paz en 1548. Quito la va a fundar Sebastián de Belalcázar en 1534. Guayaquil se funda también en 1534 y Cuenca se funda en 1557. De modo que aquí tenemos esta región de América, la región andina pacífica, que hoy en día se trata de Ecuador, Perú y Bolivia. Y también vamos a tener otra avanzada encabezada por Sebastián de Belalcázar, quien funda Cali y Popayán en Colombia hoy en día en 1536, funda Pasto en 1537 y llega a Bogotá en 1538. Y se discute la fundación de Bogotá entre Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás Federman y Sebastián de Belalcázar. Los tres llegan más o menos al mismo tiempo, no se ponen de acuerdo, van los tres, se dirigen a España para que el rey de España decida quién es el fundador de la ciudad y ese título se le otorga a Gonzalo Jiménez de Quesada. De modo que también debo aclarar que este alemán, Nicolás de Federman, está en esta historia porque Carlos V le ha entregado el territorio de la actual Venezuela a la casa Welser, una casa prestamista alemana que financió la compra de los votos con los que Carlos V pudo erigirse como emperador. Y él, la manera que tuvo de pagar esos servicios, ese financiamiento, fue entregándole el territorio de Venezuela, desde el río de la Hacha hasta la desembocadura del Orinoco. Esos alemanes llegan a Coro en 1527, cuando ahí está Juan de Ampiés. Y la sorpresa de Ampiés cuando ve llegar una escuadra de barcos de alemanes y españoles es mayúscula. Le entregan los títulos a Juan de Ampiés y en efecto le entrega el territorio y se retira a las que entonces se llamaban las Islas Inútiles, que de inútiles no tienen nada hoy en día, que son Aruba, Curazao y Bonaire. Pero en ese entonces se les llamaba así porque no tenían agua. Allá se va Juan de Ampiés y le entrega el territorio a los alemanes que se establecen en Coro. Estos alemanes venían a cobrarse la deuda y la manera más rápida que tenían de hacerlo era consiguiendo minerales, piedras preciosas. Por eso son uno de los principales sustentos del mito del Dorado. La idea de que había una montaña de oro en algún lugar de América con la que ellos iban
a cobrarse sus acreencias frente a Carlos V. Por eso Federman, que sale en una expedición desde Coro y baja por todos los llanos venezolanos, atraviesa los ríos llaneros, entra en el territorio del Casanare, del Vichada y sube por una de las montañas de la cordillera oriental, exacto, de la hoy Colombia, hasta que llega a Bogotá a discutirle la fundación, la conquista de la sabana de Bogotá, que era un prodigio geográfico, una sabana gigantesca a 2.600 metros de altura, con un verdor inimaginable. Bueno, finalmente eso, la corona le otorga ese privilegio a Gonzalo Jiménez de Quesada. Después vamos a tener la fundación de Pamplona en 1545, Ibagué en 1550. Antes se ha fundado Cartagena de Indias en 1533, que va a ser muy importante Cartagena de Indias porque va a ser un puerto fundamental, muy cerca de la desembocadura del río Magdalena, y un puerto fundamental para el Imperio Español en América. En esta costa caribeña tuvo varios puertos importantes, por supuesto. Santo Domingo fue uno, La Habana fue otro, Cartagena fue muy importante, y muchos años después, en tiempos ya de la compañía guipuzcoana, Puerto Cabello fue un puerto importante. Antes lo fue Puerto Rico, por supuesto. A medida que en esa etapa de las islas, los españoles fueron construyendo puertos y castillos y fuertes que le permitían defenderse del enemigo externo de todo este proceso de conquista, que no van a ser otros que los piratas, los corsarios, los filibusteros, los bucaneros. Estas son las 4 denominaciones. Piratas, bucaneros y filibusteros significan lo mismo. Ya corsario significa otra cosa. Voy a intentar explicarlo. El pirata actúa por su cuenta, y cuando llega a Europa, al territorio del imperio al que pertenece ese pirata, la corona, por ejemplo, inglesa, que no ha invertido un centavo en la aventura del pirata, eso ha sido todo a costa de él, la corona recibe los tesoros que le trae. El pirata se queda, por supuesto, con una porción importante de tesoros americanos, pero toda la aventura se hizo sin recursos y sin la autorización expresa del Imperio Británico. La figura del corsario, la diferencia que tiene es que muchas veces actúan por su cuenta, pero tienen una suerte de Santa Santorum del imperio que están representando. No reciben financiamiento de ese imperio, pero sí actúan en su nombre. Los franceses fueron más proclives a utilizar la figura del corsario, y los ingleses más proclives a usar la figura del pirata. Bueno, estos eran a su vez empresas privadas que salían a interceptar las caravanas de plata que se llevaban los españoles, por ejemplo, de México o del Perú, o saqueaban las costas del Caribe, de las islas o de las ciudades. Maracaibo fue saqueada muchas veces, La Guaira fue también asaltada por piratas, hasta Caracas llegaron los piratas, de modo que estos son los enemigos externos que va a tener el Imperio Español en el teatro de operaciones del Caribe. Y, por cierto, no fueran pocas las posesiones españolas en el Caribe que perdieron a manos de Francia, Inglaterra, Holanda y Dinamarca. Pero esto lo veremos en la próxima parte del programa. En breve continúa Venezolanos,
Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En esta última etapa del programa en la que venimos haciendo la relación de la aventura pobladora o de fundación de ciudades por parte de los españoles en América, nos toca ver la secuencia venezolana. Pues ya aludimos a Coro en 1527, a Cumaná en 1520, y nos toca ahora aludir a un epicentro importante que es la ciudad del Tocuyo. Los españoles bajan de Coro hacia el Tocuyo se convierte en una ciudad importante desde donde salen otras expediciones a fundar nuevas ciudades. Es el caso de Barquisimeto, fundada en 1552. El Tocuyo se fundó en 1545. Barquisimeto se funda en 1552, Valencia en 1550 y Carora en 1569 y Caracas, que es fundada por tocuyanos, por barquisimetanos, en 1567. Recordemos que hay otro centro de fundación de ciudades, que es Pamplona. Desde Pamplona salen las expediciones que van a fundar Mérida en 1559 o San Cristóbal en 1561, porque Trujillo, fundada en 1558, es fundada por el grupo fundador nucleado en el Tocuyo. Y Maracaibo, que se nos ha quedado en el tintero, Maracaibo tiene 2 o 3 fundaciones. La primera vez la funda Ambrosio Alfinger, uno de los alemanes que vino con la casa Welser, que él no se llamaba Alfinger, él se llamaba Ambrosio Ehinger. Pero los españoles que estaban con él no podían pronunciar Ehinger y lo llamaron Alfinger, y él se quedó así. Él va a fundar en 1529 esa primera fundación de Maracaibo, que no permanece demasiado en el tiempo, hasta que va a ser refundada en 1573. Veamos ahora la fundación de ciudades en el sur de América. Aquí vamos a tener que Santiago de Chile la funda Pedro de Valdivia en el año 1541. Y otro Pedro, en este caso Pedro de Mendoza, funda Buenos Aires en 1536. Y hay una segunda fundación de Buenos Aires, que es ya la fundación de Juan de Garay, en 1580. En 1537, Juan de Salazar funda La Asunción en Paraguay. En 1553 se funda Santiago del Estero, Mendoza en 1561, San Miguel de Tucumán en 1565 y Córdoba en 1573, todas ciudades de la Argentina. De modo que así fue como, este fue el más, a grosso modo, en un resumen apretado en un programa como este, las fechas y el proceso de fundación de ciudades. ¿Cuánta gente se estima que pasó de España a América en 20 años, entre 1520 y 1540? Alrededor de unas 14.000 personas. En su mayoría, estas personas llegaban
el cuartel general era Santo Domingo y desde allí irradiaban hacia otros lugares. Pero en la medida en que se fueron fundando ciudades, ya Santo Domingo dejó de ser el punto de partida obligatorio y se dirigían directamente a las ciudades fundadas. ¿De dónde provenían estos españoles que estaban pasando a América en estos años? Los porcentajes varían, depende de los estudios de cada demógrafo, pero haciendo un prorrateo de distintos estudios, digamos que más o menos el 32% eran andaluces, había un 17% de extremeños, había un 17% de Castilla la Vieja, algo menos de Castilla la Nueva, ¿no? Ese es en este periodo 1520-1540. Ya en el otro periodo donde hay más gente y más fundación de ciudades, entre 1540 y 1560, vamos a hallar a gente de Andalucía, de Extremadura también, pero vamos a ver a toledanos, a salmantinos, a habitantes de Valladolid, de León, y también empiezan a llegar los vascos, los catalanes y los gallegos. De modo que a grandes rasgos este es el proceso de conquista y colonización y el inicio de la urbanización en América. Estas ciudades que están fundando los españoles en América, ¿cómo son? ¿De dónde vienen esas ciudades? Bueno, son las ciudades que habían construido los griegos. Como sabemos, casi todo en el mundo occidental proviene de Grecia o de la cultura grecorromana. De modo que esas ciudades cuadriculadas, esa cuadrícula urbana, inicialmente fueron ciudades griegas que tuvieron adaptaciones en Castilla y que fueron las instrucciones que trajeron los fundadores para fundar, valga la redundancia, ciudades en América. ¿Cómo era el sistema? Había una plaza mayor, alrededor de esa plaza mayor estaban los poderes temporales y el poder eterno, es decir, en un lado de los 4 lados de la plaza estaba la iglesia, en otro lado estaba el poder municipal, es decir, el ayuntamiento o el cabildo, en otro lado estaba el poder político, como podía ser dependiendo de quién lo ejerciera, un gobernador, un capitán general o un virrey, y en otro lado estaba la audiencia, el poder judicial. Grosso modo, este era el esquema de esa plaza mayor. A partir de allí, la ciudad va creciendo con calles, carreras o avenidas, como quieran llamarlas, y cada una de estas calles va formando manzanas, es decir, cuadrados. Esos cuadrados a su vez se dividían en la forma de la cruz de Cristo en 4 partes iguales, y el fundador, cuando creaba la ciudad en nombre del rey y de Dios, repartía solares de ese trazado inicial que había hecho alguien. Para darles un ejemplo, en el caso de Caracas, el fundador es Diego de Lozada, pero el que hace el trazado de la ciudad es Diego de Henares. Es una persona que sabe hacer esto. Esos trazados se hacían con cordeles y con piedras para que las líneas fuesen lo más rectas que se podían con esos cordeles y esas piedras. Y a partir de allí nacía la ciudad española. Esta planta cuadriculada de la ciudad española es común a todas las ciudades fundadas por los españoles en América. Habían algunas variaciones respondiendo a la topografía, pero en líneas generales esa era la planta fundacional. En nuestro próximo programa vamos a ver
cómo funciona todo este mundo. En ese próximo programa veremos las instituciones, los gobiernos, cómo es ese mundo institucional que van a establecer los españoles en América para ir entendiendo cómo va creándose este mundo de España en América o este mundo hispanoamericano que vamos a seguir a lo largo de 10 programas en este nuestro programa Venezolanos, donde en esta oportunidad estamos intentando entender el proceso de conquista, colonización y urbanización de América, y también vamos a traer los hechos hasta nuestros días. Son 10 programas donde revisaremos a grosso modo, siempre en un panorama general, los hechos hispanoamericanos. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.